Hola, qué gusto que nos acompañen a este webinar del Hospital Médica Campestre. Esperamos que este tema les resulte útil e inspirador. El día de hoy, nuestro moderador será el Dr. Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre, médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El Dr. Ramírez tiene además una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School, una maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc y un doctorado en Administración por la Universidad IEXPRO. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que con todo gusto presenta el Hospital Médica Campestre. El día de hoy justamente tenemos un tema muy importante, sin agraviar los anteriores. La verdad es que existen nuevas pandemias que difícilmente hemos identificado, pero en México existe una sumamente silenciosa y es el hígado graso. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, el hígado graso no alcohólico ha pasado de ser considerado un hallazgo incidental a convertirse en un verdadero problema de salud pública. Y esto pues está ligado a enfermedades como son diabetes, síndrome metabólico y pues la mala alimentación. Hoy sabemos que la prevalencia de este padecimiento afecta a millones de personas en todo el mundo, no solamente en México, pero sobre todo no respeta edades y géneros. Y también puede presentarse en personas que aparentemente se encuentran sanos. Este padecimiento sumamente silencioso a veces es subdiagnosticado, pero lo más importante es que nosotros debemos de identificar estos factores de riesgo. Y es por ello que para nosotros es un honor contar con la presencia del doctor Luis Montiel Hinojosa. Aparte de ser un excelente cirujano, es un buen amigo. Y el día de hoy pues, nos va a hablar sobre el hígado graso, la nueva pandemia. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a este webinar. Muchas gracias, Memo, qué amable. Gracias, amigo mío. Bien contento de estar aquí con ustedes también. Muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias. Es un tema muy importante, doctor, que poco se habla, que cada vez diagnosticamos más. Y esto no va solamente a un hígado graso, sino que va a una continuidad de fibrosis, cirrosis e incluso cáncer hepatocelular. Por eso es la importancia de hablar de este tema, doctor. Súper importante, sí, claro. O sea, resumiste así como 40 minutos la plática de la trascendencia y está excelente porque el hígado graso conlleva efectivamente hasta cirrosis y en algunos casos cáncer, por supuesto, sí. Muy bien, Claro pues que adelante. sí. Escuchamos, doctor. Gracias. Muchas gracias, qué amable. Pues gracias y bienvenidos a todos. El hígado graso, efectivamente, como decía el doctor Memo, es sumamente importante. Empezamos a identificarlo un poco más últimamente y no porque sea como que realmente reciente, sino como que volteamos a ver y empezamos a identificar causas del por qué algunos pacientes que nunca han tenido una ingesta de alcohol tal que generara cirrosis hepática, tienen cirrosis hepática sin ese antecedente de alcohol y tampoco tienen enfermedad por virus de hepatitis. Entonces, ha empezado a aumentar la identificación y el diagnóstico, identificando las vías metabólicas, vías patogénicas, las causas realmente en sí del por qué esos pacientes tienen cirrosis hepática, tienen insuficiencia hepática y nunca han tomado o han tomado pero no en cantidades como aquellos pacientes con cirrosis por alcohol, en fin. Si se fijan, en 1980 se acuña precisamente la definición de una esteatohepatitis no alcohólica, refiriéndose a que tienen esas características por daño hepático por alcohol, pero en pacientes que no toman. Es decir, el daño hepatocelular, es decir, de la célula hepática, causado por la intoxicación o el efecto tóxico del alcohol, pero en aquellos pacientes que no toman. Eso es en 1980. Posteriormente ha tenido una evolución en cuanto a la terminología que ayuda mucho a definir algunos aspectos no solo como causales, sino también asociados a ciertos síntomas o tratar de entender enfermedades asociadas. La esteatosis hepática en 1986 se define precisamente por la presencia de esteatosis en más del 5% de los hepatocitos, es decir, acúmulo de grasa en más del 5% de las células de todo el hígado,
más o menos 5.5% visto en la resonancia magnética en aquellos pacientes que no son alcohólicos, es decir, que su consumo de ingesta por alcohol es menor a 20 gramos al día para mujeres y menos de 30 para hombres. Creo que no pasó la nueva presentación ahí con aquellas modificaciones leves, no importa. Bien, seguimos avanzando en el 2023. Veamos cómo cambia la terminología precisamente para definir dos entidades que pueden ir de la mano, pero realmente son distintas. Esto es en una línea de evolución, es decir, no es independiente una de la otra, sino es como es continuo en una línea de evolución. Y puede aparecer casi de manera inmediata, es decir, la disfunción metabólica asociada a esteatosis hepática, abreviada como lo tienen aquí. Creo que sí se ve el cursor aquí en la pantalla, si no me corrigen. O la disfunción metabólica asociado a esteatohepatitis, y ahorita vamos a hablar esa diferencia entre una y otra, lo cual es importante. En este esquema quise poner precisamente esa línea de tiempo en el cual el hígado empieza solo con depósito de hígado graso o esteatosis, lo que ya les había comentado, el 5% de células hepáticas con grasa. Aquí hay una inflamación portal y lobular. Finalmente se refiere a estructuras en cuanto a las células hepáticas. Las células hepáticas, yo luego les digo a los pacientes, es como si fuéramos o viéramos un panal de abejas, y entre esas celulitas, entre esos espacios, es a lo que definimos como espacio portal o lobular, de acuerdo a varios segmentos. La evolución, como ya hemos visto, puede ir de una disfunción metabólica asociado a solo hígado graso, como lo tenemos aquí, ¿ok? O cuando hay una inflamación más severa, es decir, se altera la estructura del hígado, por así decirlo. Vamos a ver algunos términos, les voy a hablar de manera un poco más general para no revolverlos, pero bueno, términos que vemos aquí se refieren a que dentro de la célula, digamos que hay como capsulitas de hialina o capsulitas de glicógeno o capsulitas o esferitas de cierto compuesto que hacen inservibles a las células. Entonces empezamos a verlo aquí. También vamos a ver, digamos, como hinchamiento, por así decirlo, del hígado. Ese es el término que se usa. Y entonces empezamos a ver que la evolución puede llegar desde estas alteraciones a nivel celular hasta fibrosis en grado 1 y 2, pasando a fibrosis grado 3 y 4, que ya es la cirrosis, y algunos pacientes con hepatocarcinoma. ¿Por qué algunos pacientes no evolucionan a fibrosis? ¿Por qué unos llegan hasta cáncer? Realmente hay factores que le llamamos multicausal, es decir, factores genéticos y factores ambientales. ¿Cuáles son? Precisamente los que vamos a mencionar un poquito más adelante. Súper importante, pacientes con obesidad, con diabetes mellitus tipo 2, con resistencia a la insulina, que luego muchas veces lo conocemos más como prediabetes. Alteraciones en la flora intestinal también tienen que ver, contribuyen a una progresión. El aumento de fructosa, de alcohol, de colesterol también tiene mucho que ver. Esos son los factores ambientales a los cuales nos vamos a enfrentar, porque algunos pacientes desarrollan todo esto y otros no. Bien, es importante, estamos hablando de una pandemia, bueno, pues vamos a ir viendo que a nivel mundial el impacto en la salud pública es tal que precisamente se considera pandemia. La enfermedad hepática llega a causar 2 millones de muertes al año por varios de estos factores: cirrosis, hepatitis viral y cáncer. Y si estamos hablando que la esteatosis hepática o esteatohepatitis asociada a una disfunción metabólica, uno u otro, nos puede conllevar a la cirrosis, bueno, precisamente es la importancia de lo que hemos hablado. 2 millones de muertes a nivel mundial, 1 de cada 3 son mujeres, etcétera. Realmente son datos importantes. Aquí en México a veces adolecemos de buena estadística en estos casos, hablando de dinero, pero bueno, en Estados Unidos, en el año 2016, 32.5 billones de dólares fue lo que costó una enfermedad hepática para tratarla. Entonces, bueno, tenemos que tratar de traspolarlo. Nosotros
lo que cuesta para la salud pública en México. En esta gráfica a nivel mundial nosotros nos encontramos más o menos en la prevalencia del 15 al 19.9%. Más adelante voy a hablar de que esto está subestimado. ¿Ok? La prevalencia de igual de obesidad, estamos en este rango. Realmente sí somos de los países más obesos. La esteatosis hepática per se ha estado en aumento y la vemos más o menos en un 32.4% de la población. Este segundo punto es importante, lo quiero comentar ahí y recalcar un poco porque hay hígado graso, puede ser esteatosis hepática, esteatohepatitis, y recordamos esas diferencias entre la estructura y afección hepática entre uno y otro, asociado a disfunción metabólica o síndrome metabólico, lo vamos a ir platicando, puede aparecer en pacientes que ni siquiera son obesos, entonces eso también es importante. Pacientes que se diagnostican de manera inicial con hígado graso y alguna otra complicación en cuanto a la evolución de esa enfermedad hepática puede aparecer tanto con resistencia a la insulina o con enfermedades cardiovasculares o no. Esto es lo que yo les comentaba. En Sudamérica, 30% más o menos de la población presenta este problema. La verdad es que se percibe que es mayor, pero tenemos esa pequeña deficiencia en la estadística en México y se cree que es subestimado aquí en México. Bueno, importante, ¿cómo es que nosotros vamos a diagnosticar a un paciente? ¿Qué es lo que el paciente debe de saber en cuanto a los síntomas que le hagan ir con el médico para revisarse y todo? Bueno, desafortunadamente, la sintomatología es variable, no es específica. Realmente el paciente, si llegase a ver algunos síntomas que podamos asociar a esta patología, es hiporexia, cansancio, fatiga, las que todos podemos referir en algún momento. Dolor, esto que pongo aquí es dolor en hipocondrio derecho, es decir, es el lado del abdomen del lado derecho, abajo de las costillas. Ese tipo de dolor como opresivo, como un poco de apretón, que es intermitente, que realmente no genera ninguna alteración en la vida cotidiana. Bueno, por eso es que también, siendo inespecífico, no es que se pueda diagnosticar de manera temprana. En el ultrasonido, evidentemente, es importante herramientas para el diagnóstico, como vamos a ir hablando, es ultrasonido, pruebas de laboratorio, que le llamamos las pruebas de funcionamiento hepático, resonancia magnética, también hasta en eso puede ser requerido, y biopsia hepática. En el ultrasonido, yo también les digo a mis pacientes, estas imágenes o las imágenes son en escala de grises, entonces vamos a ver el hígado un poco más brillante, es decir, como un poco más blanco en relación a lo que es la orilla del riñón derecho. ¿Por qué riñón derecho? Bueno, porque está pegado el hígado con el riñón. Cuando se hace el ultrasonido se puede ver así juntos. Cuando es tan específico y sensible, es decir, cuando hablamos de sensibilidad, especificidad, ¿qué tan bueno es este estudio para detectarlo? Bueno, cuando hay hígado graso en más del 20%, llega a ser hasta el 100% de sensibilidad y especificidad del 90%. Realmente es muy bueno. Muchas veces con el ultrasonido y las pruebas de funcionamiento hepático es suficiente, aunque sí se necesitan otras herramientas. Ahorita vamos a platicar de ellas. Bueno, en el lado izquierdo de la pantalla, en la figura, tenemos esto de aquí, es el margen del hígado. ¿Ok? Entonces, son fotitos en cuanto a escalas de grises, tonalidades de grises y negro, pero bueno, vemos que esta tonalidad que es el hígado es muy parecida a la tonalidad que tenemos aquí en la orilla del riñón, es parecida. Del lado derecho, aquí tenemos un hígado, perdón, francamente atóxico. Si podemos ver y comparar, veamos todo este margen o toda esta área, que es la imagen que nos enseña el ultrasonido para ver el hígado, cómo está de una tonalidad un poco más blanca o más brillante, como habíamos dicho, en relación a la corteza del riñón, es decir, esta orilla. Si estuviera más o menos con tonalidades más oscuras, diríamos que no tuviera realmente esteatosis, pero esta es la gran diferencia a modo de ejemplo.
En la resonancia magnética del lado superior izquierdo, o mejor dicho, de la mitad superior, es el mismo paciente. En este paciente es un hígado que no tiene esteatosis, es un paciente normal. Son dos fases distintas de la resonancia y en dos fases distintas, en secuencias, hay técnicas que nos ayudan nuestros amigos los radiólogos. En esas dos secuencias el hígado está muy parecido en cuanto a su tonalidad. En esa escala de gris que yo les comento, está muy parecido uno del otro. Un paciente totalmente con esteatosis, como vemos en la parte inferior del lado izquierdo, que es una secuencia, es el mismo paciente. La secuencia, veamos esta tonalidad de gris que tiene aquí el hígado versus lo que vemos aquí, es totalmente oscuro. Es un paciente con esteatosis hepática franca. Las enzimas, bueno, las pruebas de funcionamiento hepático, es decir, los estudios de laboratorio que siempre les pedimos a los pacientes, bueno, todo tiene un porqué. Podemos platicar que en las pruebas de funcionamiento hepático hablamos de un patrón hepatocelular, un patrón colestásico, una valoración de la síntesis de la función. De estas alteraciones, que vamos a ver adelante, podemos también catalogarlos en leve, moderado y grave. Esto se refiere cuando la elevación de las enzimas o de los valores de laboratorio que ustedes pueden ver en sus estudios es menor al 5, es 5 veces más bajo que el valor normal alto, es decir, 20 y 30, 30 y 40 en enzimas hepáticas como máximo en hombres y en mujeres y hombres respectivamente, 5 veces el valor normal alto. Si es menor a eso, es leve. Si es de 5 a 15 veces, es moderado y más de 15 veces es grave. Y también nos da la pauta para saber o sospechar la etiología, es decir, la causa de esa enfermedad. ¿A qué se refiere con patrón hepatocelular? Cuando hay lesión predominante en las células hepáticas. El patrón colestásico se refiere cuando una de las funciones, tiene muchísimas las funciones, la célula hepática, una de las funciones es la excreción de la bilis, es decir, la salida de la bilis por medio de varios conductos fuera del hígado hacia el intestino. Quiere decir que en algún punto, ya sea a nivel celular o fuera de, hay alguna obstrucción en cuanto a su flujo. Bueno, se habla de un patrón colestásico, hay estasis, hay encharcamiento, por así decirlo. Y también valoramos que también está funcionando el hígado para que sus células tengan una adecuada síntesis de proteína, principalmente la albúmina. Una tabla que a lo mejor no vamos a enfocarnos mucho para no revolver y saturar demasiado, pero bueno, la integridad, que es lo que me interesa que más o menos sepan ustedes como pacientes, la integridad de la célula la vamos a valorar principalmente por la ALT-AST, que estas son dos enzimas, así se abrevian. Tienen características importantes cada una en el sentido de dónde se producen principalmente, qué otros órganos se producen, además de, por ejemplo, la ALT, además del hepatocito o la célula hepática, que es lo principal, también el corazón, el riñón, el músculo, ¿ok? Aunque en menores cantidades. Como esta es principal al hígado, pues es predominante, es decir, cuando hay alteraciones en estas enzimas, básicamente nos hablan de que es origen hepático y no de otro lado. La AST se produce también además del hígado, en corazón, músculo y cerebro. Bien, la DHL no es realmente específica, se produce en otras entidades y patologías que realmente solo sirve como coadyuvante. El patrón colestásico, como les decía, qué tanta alteración hay en la excreción de la formación de la bilis, desde antes de formarse, durante la formación o saliendo. Con esto nosotros lo podemos valorar. La fosfatasa alcalina es la abreviatura en inglés, la gamma-glutamil transpeptidasa, 5-nucleotidasa y la bilirrubina en sí. Esto nos habla de qué tan bien o qué tan mal está funcionando el flujo biliar en el hígado. Entonces, la ALT y ST nos dice qué tanta afección puede tener el hígado en sus células, y estas enzimas nos dice qué tanta afección puede haber en su producción y en su excreción biliar, por así decirlo.
En cuanto a síntesis de la función, lo que nos importa mucho son estas dos palabritas que tenemos aquí. La albúmina, que es la principal proteína de todo nuestro cuerpo, la que regula toda la presión dentro de la sangre y entre los tejidos y la sangre, entre los fluidos y de celulares y la sangre, etcétera, es la albúmina y es donde se sintetiza principalmente, únicamente aquí en el hígado. Esto nos habla de una adecuada valoración en cuanto a la función hepática. Esto que tenemos aquí son pruebas en cuanto a la coagulación. El factor predominante en esto es porque el hígado tiene un papel en la reabsorción de factores que nos permite reutilizar, digamos, como esa fábrica de reciclaje, utilizar ciertos factores para que la sangre pueda coagular bien. Entonces, cuando está fallando eso, es decir, nos habla directamente que el hígado también anda fallando. Esta es una escala realmente como para valorar la relación entre la fosfatasa alcalina y la LT, que es la enzima hepática, y nos habla pues, de ciertos patrones. Esto es un poquito más como desde el punto de vista médico, no me va a tener mucho. ¿Qué tanto nos afecta o qué tanta alteración en las enzimas puede haber de acuerdo a cada enfermedad? Bien, cuando hay una inflamación en agudo por alcohol, hay un aumento en estas enzimas, AST-ALT, mucho mayor que cuando hay hígado graso. Si no mal recuerdo, más adelante tenemos el valor del rango normal y normal alto, pero si no se los comento, nuevamente es 30 en mujeres, 40 en hombres de estas enzimas. Se ha hablado en estudios recientes que vale la pena quizá bajar el nivel de corte de esas enzimas porque puede ser que se nos estén escapando estadios tempranos de afección hepática. Es decir, si yo veo una paciente que tiene 35 unidades de ALT, 38 de ST, podemos decir, bueno, realmente no hay tanto problema, o 30 y 28, ojo, no hay tanto problema, pero se ha visto que con niveles de 20 a 25 puede empezar a haber cierta afección hepática. Finalmente va a ser con mayor predominio cuando haya inflamación en agudo de alcohol. Otras enfermedades que afectan el hígado no me va a tener mucho, no escapa un poco de esta plática. Nos hacen ver que tanto enzimas como enzimas hepáticas como enzimas que se producen en los canalículos biliares, que son los que nos reflejan si hay o no obstrucción en la excreción, también se ven afectadas. Eso nos sirve a nosotros como médicos para tratar de determinar cuál es la causa principal. Bien, el espectro que tenemos aquí en cuanto a la esteatosis hepática y la esteatohepatitis, bueno, ya estamos hablando un poco más de porcentajes en cuanto a frecuencia, cuál es más frecuente, cuál es menos frecuente, pero hay que recordar el esquema en esa línea de tiempo que nos puede llegar hasta fibrosis, cirrosis y evidentemente en cierto porcentaje hasta cáncer hepático. La biopsia, para bien o para mal, sigue siendo indispensable para tener el diagnóstico completo. Se puede hacer de varias maneras. Evidentemente, lo menos invasivo es una punción por radiología intervencionista. Los compañeros de esa área, por medio de ultrasonido, tomografía, meten una agujita y extraen ahí algunas muestras del hígado. Ellos o nosotros como cirujanos también podemos hacerlo de varias maneras, ¿no? Lo importante es, para no revolverlos mucho, que esta clasificación, esta escala nos habla específicamente de qué tanta afección tiene ya la célula hepática, y eso es importante para valorar el estado en el que se encuentra el hígado y qué tanto factor pronóstico si actuamos a tiempo con ciertas medidas, ciertos tratamientos, esto lo vamos a poder revertir o no. O sea, si se pueden revertir o no. Bien, lo que comentaba en la gráfica principal, en el esquema principal, es que por qué algunos pacientes desarrollan muy rápido la enfermedad hepática terminal, cirrosis, cáncer y otros realmente no. Bueno, hay alteraciones genéticas, como las vemos aquí, que vamos a hablar un poco también de ciertas alteraciones en vías metabólicas, como ya habíamos dicho o ya había comentado, el azúcar,
los pacientes con diabetes, pacientes con obesidad, etcétera, porque es que se puede acelerar o no se puede acelerar. Para no revolverlos mucho, en este esquema nos habla de 3 fuentes principales que el hígado, esta es una célula hepática, 3 fuentes en el cual el hígado capta el ácido graso y produce la grasa en sí, la almacena o la manda al torrente sanguíneo, etcétera. Principalmente el 60% viene de los ácidos grasos circulantes por medio de triglicéridos de los adipocitos, es decir, de las células de grasa que todos tenemos. Al entrar al hígado, bueno, se almacena, se le llama un pool, digamos que contribuye un almacenaje de aquí de grasa. El 15% viene de la dieta. Vamos a ver en otro esquema también cómo es que entra aquí a la dieta. Bueno, pues entra ácidos grasos, monacilglicerol, se forma triglicéridos y para ser excretados lo forman en algo que se llaman kilomicrones, que son unas proteínas transportadoras para que entren en la circulación y se vayan aquí hacia el hígado nuevamente a este sitio de almacenaje. Y el otro 25%, fíjense qué importante es la célula hepática de su fuente de producción. Esto que tenemos aquí, DNL, quiere decir que es la lipólisis de novo, es decir, la formación espontánea, la formación por sí sola de grasa, y para hacerla la hace el hígado. El hígado en sí, el 25% forma su grasita, y el principal componente es esto, los carbohidratos de la dieta. Entonces, por eso es que es importante y tiene mucha correlación la dieta en cuanto a los carbohidratos, el aumento de la glucosa, etcétera, para que el mismo hígado, el 25% aporte a toda esta parte de grasa. ¿Qué es lo que pasa con estos ácidos grasos libres? Se forman triglicéridos. Los triglicéridos, para ser expulsados, se expulsan por medio de lipoproteínas de muy baja densidad. Cuando nosotros pedimos un perfil lipídico, a veces seguro alguno ha escuchado que hablamos de grasas buenas, grasas no tan buenas y grasas muy malas. Bueno, pues las grasas malas son las que nos referimos con esto, VLDL, que es de muy baja densidad. Ya tratamos de entender, o ya empezamos a entender un poquito más a qué nos referimos precisamente con esa terminología. Bien, aquí, por ejemplo, tenemos el metabolismo o la interacción entre el enterocito, que es la célula del intestino, la célula en el adipocito con la relación en cuanto a la insulina, aquellos pacientes, como comenté en un principio, resistentes a la insulina o esa condición de prediabetes, y el hígado en sí mismo. Bien, entonces en el intestino, cuando comemos grasa de los alimentos, bueno, se absorbe monacilglicerol, ácidos grasos libres, pasa de acilglicerol, se conjugan juntos, forma triglicéridos y lo que yo les comentaba, estas moleculitas que se llaman kilomicrones y se van directamente al hígado. En el hígado, como dijimos, que el 25% del pool, es decir, del almacenaje de grasa para formar ya un grasita y secretarlo, pues viene precisamente solo de la célula, ayudado con los carbohidratos. Aquí vamos a ver un esquema más adelante esta vía, pero bueno, tiene que ver la degradación de la glucosa a piruvato y entra a la mitocondria para formar lo que ya hemos platicado, unos ácidos grasos, triglicéridos y luego las moléculas. En la célula del hígado, digo, la célula del adipocito y la célula grasa, la insulina tiene un factor muy, muy importante porque inhibe la lipólisis, es decir, inhibe la degradación de grasa y entonces la grasa se empieza a acumular, ¿ok? En aquellos pacientes que hay resistencia a la insulina, entonces lo que pasa es de que, ok, no inhibe la lipólisis, es decir, no inhibe la acumulación, pero entonces se empieza a degradar más, aumenta su concentración libre, y eso es precisamente, como estamos aumentando la concentración libre de ácidos grasos, pues otra vez se va al hígado y hace su función de producción de grasa. Aquí la interacción que tenemos entre lo que es la glucosa, y la fructosa y la insulina, como hemos estado platicando, para no revolverlos mucho, cuando entra la glucosa se deriva o se degrada en piruvato a lactato inhibe esta enzima y esto favorece
la formación de ácidos grasos, triglicéridos en el retículo endoplásmico, en estructura en la célula hepática, pues vuelve a formar lo que ya comentamos, las proteínas malas. El aumento de piruvato que viene de la glucosa estimula todos estos procesos metabólicos y vuelve a formar ácidos grasos, triglicéridos y la lipoproteína mala. Parte del piruvato, además de, se degrada o produce el oxalacetato, que esto estimula la degradación del depósito de glucosa, es decir, la formación de glucosa la estimula. Y entonces entra un círculo vicioso que además de entrar glucosa y nos da este mismo producto sigue estimulando la sobreproducción. Entonces, por eso es tan importante la relación de la glucosa con el hígado graso. La fructosa también tiene mucho que ver porque se degrada en adenosintrifosfato, adenosínmonofosfato, inosol-monofosfato, luego da la apertura para formar ácido úrico y ¿qué creen? Pues también estimula, acuérdense de DNL, que es la formación de grasa, estimula la formación de grasa, también lo mismo, a la proteína pues mala. Esto que tenemos aquí son radicales de oxígeno, que estos en la célula, todos estos procesos generan estos radicales de oxígeno libres que generan inflamación y daño celular. Entonces, no solo estamos ante la situación de que estamos sobreproduciendo grasa, por así decirlo, de sustratos de glucosa, fructosa, la interacción de la insulina, la dieta, sino además de eso, pues estamos generando daño hepatocelular por esos radicales que allí aparecen. Bien. Básicamente en este esquema lo que quiero comentarles en cuanto a la excreción biliar es que cuando llega a la parte del colon, si tenemos una afección hepática, que esta se le llama circulación enterohepática de la bilis. Mucho de la producción que se hace de bilis, es decir, los compuestos que se toman de la sangre para dentro del hígado formar bilis, excretarla y ayudarnos a absorber las grasitas, bueno, la gran mayoría de eso se vuelve a absorber para estar formando. Y miren aquí, 95% se reabsorbe para tener ese ciclo continuo. El otro 5% cuando llega al colon tiene ciertos efectos benéficos cuando tenemos, como esto, la producción de estas moléculas. Cuando nosotros tenemos una afección en la excreción biliar, pues esto se pierde y ese efecto benéfico también contribuye a que no haya esa protección hepática por esas moléculas que yo les comentaba. Muy importante, este esquema es el que de las primeras que ustedes vieron, enfermedades asociadas usualmente, precisamente por la terminología que ya se acuña de manera adecuada. Cuando esto se presenta, entonces estamos hablando de una disfunción metabólica asociada a hígado graso, como lo tenemos aquí, o una disfunción metabólica asociada a una esteatohepatitis, como la tenemos aquí, con o sin fibrosis, y de acuerdo a la progresión, si continuamos con esos estímulos externos, como los hemos comentado, pues eso va a progresar de una fibrosis grado 1, que es F1 o F2, a una F3, F4, que ya es cirrosis, no hay reversión, o en algunos pacientes a hepatocarcinoma. Y aquí lo tenemos. Tanto la esteatosis como la esteatohepatitis, recuerden que este es un término que precisamente hace reflejo de que el hígado está más dañado, más lastimado, hay células ya hinchadas, se pierde la arquitectura, hay imagen en maya, se le llama, terminología médica, no es necesario usarlo, pero bueno, más afección hepática, por así decirlo, pueden llevar tanto la esteatosis, es decir, el solo hígado graso que tenemos acá, a fibrosis. ¿En cuánto tiempo promedio? 14 años, o cuando tenemos esta entidad, a 7 años. ¿Por qué algunos es menos? ¿Por qué algunos es más? Precisamente por todos los factores asociados que estamos platicando. Entonces, aquí es importante comentar. La tercer causa a nivel mundial de cirrosis hepática es, primero, virus de hepatitis, segundo, alcohol, y tercero, esteatosis hepática. En México, primer causa, alcohol, segunda causa, virus de hepatitis, tercer causa, esteatosis. Por eso es que hay algunos pacientes que llegan a la consulta, dicen, híjole, es que ¿cómo es que mi mamá tiene cirrosis hepática si en su vida ha tomado?
Bueno, precisamente por esta enfermedad. Y son pacientes que vemos de 60 años con cirrosis hepática, bueno, pues se pasaron los 14 años en toda esta progresión. Entonces, bien, la disfunción metabólica asociada a esteatosis, el 60% evoluciona a disfunción metabólica asociada a esteatohepatitis con fibrosis. El 22% de estos pacientes evolucionan a cirrosis y el 2% de los pacientes con cirrosis evolucionan a un hepatocarcinoma, cáncer del hígado. Bien, en cuanto a tratamiento, como ya hemos hablado de varios factores que tienen su influencia directa e indirecta con la sobreproducción de grasa, el acúmulo de grasa en los hepatocitos, en las células, etcétera, es precisamente allí es donde debemos de enfocarnos. Sé que suena comercial de doctor, pero bueno, la dieta y actividad física siguen siendo primordiales. Una dieta más tipo mediterránea es la que se ha asociado como a menor impacto en este tipo de problemas. La actividad física mejora mucho la resistencia a la insulina y bueno, ya recordamos esa vía de por qué tan importante es en la formación de esteatosis hepática. Pacientes con resistencia a la insulina, medicamentos que podemos usar, como son estos que tenemos aquí, alteraciones cuando hay alguna disfunción pancreática, medicamentos acá, alteraciones en el hígado graso, en el perfil lipídico acá. Este es uno de los medicamentos, el único medicamento asociado, aprobado por la FDA en marzo del año pasado. Pero bueno, todos estos que no me voy a detener mucho, ni mucho menos a decirles cómo tomarlo, ni dosis, y no por ser malo, pero los mexicanos somos buenísimos para automedicarnos y no es bueno. Entonces prefiero que se acerquen con el especialista, su servidor, si ustedes quieren, y entonces sí podemos guiarlos de manera adecuada. Hace 2 días vi una paciente en consulta con, pequeño comercial, con daño hepatocelular grave por paracetamol. Y ese es un medicamento que a cada rato nos gusta automedicarnos. Tengan cuidado. De los medicamentos como prometedores a nivel mundial son estos 3 primeros que todavía no están aprobados, siguen en fase de prueba. Y este que yo les comento acá es el único que ha sido aprobado por la FDA en marzo del año pasado, pero desafortunadamente en México no hay. Entonces los desilusiono con ese medicamento. Bueno, conclusiones. Evidentemente lo que nosotros quisiéramos es de que no viéramos pacientes en estas fases, que son fases iniciales, y que si vemos aquí, pues sí tienen sobrevida. Generan muchas alteraciones metabólicas, ponen a trabajar además a las células, a las estructuras intracelulares como la mitocondria, su regeneración, etcétera, etcétera, ya para no aburrirlos con procesos metabólicos complejos, pero en esta fase, bueno, tiene regresión, o sea, realmente hay daño leve en el hígado. Y es cuando en la gráfica, en el esquema previo, podemos hacer mucho en varios puntos, ¿no? En varios puntos de ese síndrome o disfunción metabólica asociado al hígado graso. Pero hay pacientes que tienen un daño ya mucho mayor, con alteraciones a nivel celular, cuya intervención de nosotros va a tener solo cierta estabilidad en la enfermedad y no reversión, porque ya hay una célula hepática. Entonces, a esto es lo que no queremos llegar. Por eso es de que al detectar en etapas iniciales, vale la pena mucho ser muy acuicioso y muy enfático en el tratamiento, tanto en los cambios en el estilo de vida, que se le llaman esos hábitos higiénico-dietéticos, y los medicamentos asociados dependiendo de qué disfunción metabólica es la que está predominando. Bien, para cerrar, bueno, la esteatosis hepática hay que recordar, por eso es una pandemia importante. Una cuarta parte de la población en el mundo adulto afecta, la segunda causa de enfermedad hepática terminal y es la segunda causa de trasplante hepático, tanto en Europa como en América, para que vean la relevancia que tiene. Nuestros hábitos, nuestro estilo de vida,
hace que tanto la disfunción metabólica asociada a hígado graso o a esteatohepatitis vayan en aumento. Desafortunadamente, la afección a nivel mundial es más del 30% y esto va evidentemente en aumento. Finalmente, el tratamiento, como comentamos, si queremos que sea efectivo, debe ser lo que llamamos tratamiento multimodal, es decir, esos factores en los cuales tenemos que incidir: dieta, actividad física, cómo podemos mejorar la resistencia a la insulina. Hay otro punto importante que igual es bueno, a lo mejor después hasta lo platicarán aquí en los webinars, compañeros, amigos que hacen cirugía bariátrica, también tiene cierta evidencia importante sobre esto, sí la hay. En fin, alteraciones a nivel pancreático, de tiroides, el perfil lipídico, la microbiota intestinal juega un papel muy importante en el desdoblamiento de los carbohidratos, que ya dijimos que los carbohidratos de la dieta pues, son el principal precursor o ayudador, por así decirlo, para formar ácido graso en la misma célula. Entonces, una disfunción en la microbiota intestinal también tiene mucho que ver. Pues bueno, espero que haya sido útil esta información para todos ustedes. Yo les agradezco a todos y a cada uno la atención y el tiempo que se dieron para estar con nosotros esta tarde. Les agradezco mucho su presencia y su atención. Muchas gracias, doctor. Muy bien, pues si nos da la oportunidad de realizarle algunas preguntitas que por aquí nos están haciendo favor de realizarnos, pues se lo agradeceríamos. Algo muy importante, doc, de un punto muy clave, ¿no? La automedicación. Y cada vez es más frecuente encontrar productos mágicos, maravillosos, sobre todo naturistas, sí. que justamente casi garantizan que los órganos afectados, hígado, páncreas, incluso curan cáncer, ¿no? Sí. Y son cosas sumamente peligrosas, doctor. Entre ellos, pues sabemos, en la forma muy particular, hemos tenido pacientes por intoxicaciones, fallas hepáticas y renales hasta por guaraná o cosas así raras en exceso, ¿no? Correcto. Pero, ¿qué opinión le concierne, doctor, ese tipo de sustancias que se utilizan de manera preventiva como licuados, como sustitutos alimenticios para prevenir y curar el hígado graso, doctor? Sí, no, excelente, Memo. Y la verdad es que, digo, aquí porque mi querido Memo guarda formalidad ante todos ustedes y me habla de doctor, pero son muy buenos amigos y nos hablamos de tú, mi querido Memo. Entonces, como siempre, la verdad es que eres muy agudo en el análisis de las cosas y eso está genial, mi querido Memo. Siempre, cuando veo pacientes de enfermedad hepática, les recalco eso: prohibido productos naturistas, esos productitos que venden, que hierbitas, capsulitas naturistas y que el tecito, eso, y ya hemos tenido, querido amigo mío Memo, no me dejarás mentir, en Médica Campestre, pacientes en terapia intensiva por insuficiencia hepática, por toxicidad. Entonces, desafortunadamente en México todos esos productos no tienen regulación sanitaria. Por favor, consejo, como bien dice Memo, prohibido productos naturistas, no sirven, tienen más riesgo de que les dé intoxicación hepática, una insuficiencia hepática fulminante, que requiera trasplante hepático de urgencia, y aquí en México el trasplante hepático prácticamente es muy limitado. Entonces, nada recomendable. Mejor acérquense con el personal médico, de verdad. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Un cuestionamiento que nos hace Angélica, dice: doctor, buenas tardes. Cuando se tiene hígado graso posterior a una quimioterapia, ¿se puede aún recuperar? Sí, claro. Sí. Aquí entran otros factores metabólicos que generan daño en la célula hepática. Hay productos y medicamentos 100% aprobados y demostrados que podemos hacer que ese daño hepático, esa alteración en la membrana y ese funcionamiento interno de varios procesos que les mencionaba en los esquemas, pudiera como estabilizarse. Sí los hay. Sí los hay. Perfecto. Dependiendo el grado de daño hepático que pueda haber, es el pronóstico que nosotros esperamos cierta reversión. Entonces, sí, claro, sí lo hay. Muy bien, Doc, muchas gracias. Aquí, Doc, también nos están preguntando algo muy importante, ¿no? Prácticamente por ahí, hace algunos años salió un artículo que decía
que el 70% de la población mexicana pues teníamos hígado graso. Pues bueno, no vamos a discernir el tema. Estamos en una situación de problema de salud público. Sí. Y Elizabeth nos pregunta, si ya se tiene el diagnóstico de hígado graso, ¿es peligroso ponerme la vacuna de la hepatitis? Porque pues recordemos que también es un proceso infeccioso que anda circulando, doctor, sobre todo en algunas temporadas, que los niños lo pueden presentar, lo pueden transmitir a los adultos. ¿Es recomendable que si ya conocemos un antecedente de hígado graso, podamos ser accesibles a este tipo de vacunas? Sí, o sea, el hígado graso en sí, no habría tema en cuanto a la aplicación de la vacuna. Disfunción metabólica con esteatohepatitis, sí debemos de tener esa función hepática un poco más estable para que nosotros podamos recomendar la vacunación. Sí, claro. En sí, hígado graso, hay que recordar nada más esa parte, ¿no? Que a veces hasta el personal médico se nos va. Hígado graso en sí, es decir, solo grasita en el hígado, por así decirlo, a hígado graso con muchas alteraciones metabólicas, ahí cambia. Entonces, sí debemos de ver cómo es que está, en qué fase, en qué estado se encuentra el hígado graso. Ok. Ahora, al revés, ¿la hepatitis de niño tiene predisposición a desarrollar hígado graso o fibrosis? Nos pregunta Silvia. Si no mal recuerdo, híjole, menos del 3%, del 1 al 3% de hepatitis A puede llegar a generar lesión, pero si no mal recuerdo, menos del 1%, del 1 al 3% es muy bajito. Es muy bajito y muchos tiene que ver con respuesta idiosincrática. ¿Qué quiere decir? Que finalmente es una reacción que el cuerpo la tuvo, o sea, que a nivel celular tuvo una reacción que no hubo como que algo que despertara ese mecanismo de defensa tan agresivo que lo llevó a eso, pero sí lo hay, hay. Es bajo, pero sí lo hay. Perfecto. Esta también está muy interesante, doc. Nos pregunta Linda. Hola, doctor. Mis 2 hermanos mayores tienen hígado graso, el mayor incluso fibrosis. ¿Existe algún factor o riesgo de tipo familiar que pueda predisponernos para los demás? Sí. De hecho, es justo lo que estábamos platicando, ¿no? El tema de los factores genéticos tiene que ver, puede haber mutaciones. Es muy difícil que uno les diga, híjole, hazte determinación de la mutación genética. La verdad es que son estudios carísimos que luego ni en México tenemos, pero entonces aquí ya es algo como, digamos, por así decirlo, fácil. Si nosotros tenemos familiares que ya contamos con el diagnóstico de hígado graso, esteatohepatitis, fibrosis, debemos nosotros ahora ser muy acuiciosos, muy enfáticos en la prevención con todos los demás familiares. Es decir, checar, valorar si tenemos sobrepeso, si hay o no sobrepeso, si tenemos algún indicio que nos hable de una resistencia a la insulina. Muchas veces se hacen estudios de sangre y el azúcar, la glucosa en ayuno, pues realmente no alcanza valores diagnósticos de diabetes, pero tampoco es como muy normal. Entonces hay un limbo entre lo normal para abajo, o límite normal alto para abajo, a ese rango de diabetes. Bueno, en ese rango es donde se encuentra la resistencia a la insulina. Entonces, en esos factores es que tenemos que ser, pues muy incidir mucho, vaya, o sea, el perfil lipídico, etcétera, para que todas esas alteraciones, el ácido úrico, se vayan para abajo y evitemos que el hígado graso, que favorece mutaciones en los genes que les enseñé, pues no lleve a una fibrosis. Perfecto. Pues doctor, quedó muy explicado, la verdad, sumamente importante como recomendación nuevamente. Antecedentes, como ya los comentó el doctor, sobre todo si es de tipo familiar, si hay obesidad, si hay diabetes, si hay síndrome metabólico, si ya en alguna ocasión tuvieron transaminasas o pruebas de función hepática alteradas. Pues lo más importante, acudir con un especialista, y para eso tenemos al doctor Luis Montiel. Doctor, nos preguntan también, ya por ahí aparecieron sus datos, pero si nos puede dar el comercial, de dónde lo encontramos, a dónde llamamos. Claro que sí, con todo gusto. Aquí en Médica Campestre, en la Torre 3, consultorio 201. El teléfono es 479-138-4964. Perfecto, doctor. Pues, doctor, agradecerle como siempre el tema. La verdad es que estábamos muy
Muy contentos con este tipo de respuesta. Tuvimos mucha aceptación por parte de los asistentes al webinar. De hecho, estábamos platicando hace rato con Pablo, que nos sigue a través de la plataforma, y usted, que pues es uno de los webinars más exitosos que hemos tenido por el título de que se maneja, la importancia, pero sobre todo la trascendencia que tiene en México, en nuestro país, con las personas. Somos uno de los países más obesos, desafortunadamente, que tenemos un rango de alimentación muy deficiente, y pues justamente es muy silencioso este padecimiento. Por eso se ha convertido en una pandemia silenciosa y que lleva complicaciones catastróficas, como ya nos habló las estadísticas en Estados Unidos. Las de México deben de existir, claro, tal vez no sean exactas, pero bueno, existe el antecedente y eso es muy importante. Y doctor, pues agradecerle a nombre del Hospital Médica Campestre, pues le vamos a hacer llegar su reconocimiento por su plática el día de hoy, y justamente pues queda abierta la invitación para futuros temas que nos pueda apoyar, con nosotros encantados, y sobre todo porque la gente lo solicita, doctor. Muchísimas gracias, al contrario, Meme, gracias a todos. Un placer, de verdad. Gracias, un excelente amigo y sobre todo médico, lo que necesiten, por favor. Muchas gracias. Con toda mi recomendación y con toda la confianza. Entonces, muchas gracias, no me queda más que agradecerles a todos ustedes que nos siguen a través de esta plataforma de webinar. Y pues bueno, nos estamos viendo. Pablo, como siempre, muchas gracias. Doc, gracias. Y gracias a todos los que nos siguen desde casa. Nos vemos. Gracias a todos.